El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los ancianos y el pueblo, y le preguntaron: ¿con qué derecho haces estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros: si decimos que del cielo, Él nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos van a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron: no lo sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, estamos el día de hoy, pues ya en nuestra tercera semana del tiempo del Adviento. Y esta es la última semana de preparación, por así decirlo, pues de la venida de nuestro Señor Jesucristo como juez universal. Ya si Dios mediante el próximo viernes, que es 17, pues ya vamos a entrar en una segunda etapa un poco más, podríamos decir, alegre, que es la venida del niño Jesús en la carne. Pero el día de hoy tenemos este Evangelio y pues con estas palabras que decía Padre Rayito hace un momento, pues cuántas veces nosotros podemos actuar así. Los fariseos tienen ya pues un pensamiento en el cual pues Jesús es incómodo. ¿Por qué? Porque podríamos decir, en un sentido, pues un poco extraño, podríamos decir. ¿En qué sentido? En que Jesús viene a darle la plenitud a la ley y a los profetas. Pero si vemos el actuar de Jesús conforme al actuar del pueblo en ese tiempo, pues Jesús está rompiendo la ley. Y es aquí donde tenemos que descubrir que el pueblo de Israel en ese tiempo pues tenía dos leyes: la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, y la ley de Moisés, que es una interpretación que Moisés hace de esos 10 mandamientos, haciéndolos quedar en 613 preceptos. Preceptos tan humanos que, por ejemplo, pues a mí no me ha tocado la dicha de ir a Jerusalén, pero pues sé, por quienes han ido, de que el día sábado, pues los elevadores en los hoteles, en los centros comerciales y todo, están automáticos para que en cada piso abren y cierran sus puertas, para que en cada piso hagan la escala. ¿Por qué? Porque no está permitido el trabajo. Entonces no podemos hacer el trabajo de picarle un botón para decir a qué piso tenemos que llegar. Y así, esos 613 preceptos van normando. Y uno podría decir: oiga, padre, ¿y cuáles son esos 613 preceptos? Pues no se apuren, si quieren conocerlos totalmente, pues lean todo el libro del Levítico, que ahí vienen los 613 preceptos. Y desde los preceptos rituales, ahora podemos decir que tenemos también unos preceptos para la celebración de la Santa Misa, que tenemos que portar pues el alba, la estola, la casulla. Eso en grado pues así como que simple, porque si nos vamos
como tiene que ser, pues tendría que ser el ámito, el alba, el cíngulo, la estola, la casulla, y bueno, pues ya si los obispos, el solideo, la mitra, y así, todo aquello que se lleva, ¿para qué? Para hacer dignamente el sacrificio eucarístico. Pero pues allá en el tiempo de Jesús, pues así, literalmente hasta los calzones de lino tenía que tener el sacerdote, y luego se ponía una como especie de tunicela. Sobre la tunicela se ponía ya lo que era la túnica sacrificial, después se ponía el efod, después se ponía, y se iban poniendo todos esos puntos. Y si un sacerdote, pues de que, pues se me olvidó poner la especie de tunicela abajo, pues ya no podía celebrar. O si podríamos ver un pasaje muy interesante, que es el pasaje del buen samaritano. Pues a veces criticamos y decimos, es que el sacerdote no se paró. No, es que el levita no se paró. Solamente aquel samaritano se levantó. Pero podemos ver, si el pueblo vivía esos 613 preceptos, pues tenía que descubrir algo, que aquel sacerdote no podía tocar sangre, porque si no quedaba impuro para poder celebrar los sacrificios. El levita pues tenía que no tocar sangre, ¿para qué? Para que pudiera llevar los rollos de la palabra de Dios. El judío en general no podía tocar la sangre. ¿Por qué? Porque si no, iba a quedar en impureza y no iba a poder ir a la sinagoga, no iba a poder ir al templo. Por eso el único es el samaritano, que no tiene estos preceptos, que es el que se pone a ayudar a aquel que lo necesita. Pero es precisamente como dice San Pablo en su carta a los Romanos: la ley da la muerte, pero la gracia da la vida. La ley por la ley da la muerte. ¿Por qué? Porque nos podemos quedar en cosas muy simples, pero no cumplir lo mayor, que es precisamente lo que podemos escuchar en un momento cuando Jesús le dice a los fariseos: hipócritas, ustedes pagan el diezmo de la roda, la menta y las especias, pero no ayudan a sus padres. ¿Por qué? Porque el corbán era pues la ofrenda más simple al templo. Entonces, si yo ya daba mi corbán, entonces yo ya no tenía la obligación de ayudar ni a mis padres ni a aquel que me necesitara. Pero es precisamente cuando se cumple la ley por la ley, sin ver realmente el espíritu de la ley. Ese espíritu de la ley que es el Espíritu Santo que Dios nos da, ¿para qué? Para que caminemos por sus sendas. Por eso podemos decir que a lo largo de todo el Evangelio, Jesús siempre nos va a recomendar cumplir los mandamientos, cumplir la ley de Dios. Concretamente en ese pasaje del joven rico: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para tener en herencia la vida eterna? Y Jesús le dice, primeramente, ¿por qué me llamas bueno? ¿Qué no sabes que nadie es bueno sino solo Dios? Segundo, cumple los mandamientos. Y podríamos decir, bueno, ¿por qué Jesús le dice a ese joven que solamente Dios es bueno? Bueno, porque sabemos, y Santo Tomás de Aquino lo dice, hay 4 características que solamente pertenecen a Dios: la bondad, la verdad, la unidad y la belleza. Solamente estas 4 características pertenecen a Dios, y el hombre participa conforme esté unido a Dios, que es lo que también decía Padre Rayito en el programa De Familia en Familia. ¿Qué es esa frase de San Agustín? Señor, tú nos creaste para ti, y nuestra alma no descansa hasta descansar en ti. Entonces, cuando nosotros nos acercamos más a Dios, somos personas buenas. Pero si no estamos cerca de Dios, entonces no somos personas buenas, porque es algo que le pertenece a Dios y Dios quiere participarnos. Es como, por ejemplo, ahora que ya van a venir las posadas, que uno dice,
te participo de mi posada. ¿Qué quiere decir? Cuando yo te digo, te invito a mi posada, pues ven, pero vas a ser un invitado más y yo soy el anfitrión que voy a hacer todo. Pero si digo, te participo de mi posada, ¿qué quiere decir? Que tú también puedes agregar elementos a la posada. Por eso Dios nos permite que participemos de Él. ¿Para qué? Para que podamos vivir en esta gracia y en esta paz. ¿Para qué? Para que podamos también ser buenos, verdaderos, bellos y unidos, o también uno en Dios. Ese es el secreto. Los santos padres, que son aquellos teólogos y pensadores cristianos de los primeros 3 siglos de la Iglesia, bueno, fuertemente, ya después hasta el siglo X, XI, será que termine y empezarán la etapa que se llama la escolástica. Pero los padres de la Iglesia decían precisamente que nosotros tenemos que irnos cristificando, que es lo que dice precisamente San Pablo a los Gálatas. Ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Y ese es nuestro trabajo día en día. Hoy que estamos celebrando también este 37º aniversario de Padre Rayito, pues es esto. ¿Qué es el sacerdote? Es otro Cristo. Ciertamente, como a veces podrían pensar, no, pues es que ya cuando los ordenan, pues ya son casi angelitos del cielo. Pues no. Tenemos que ir batallando, tenemos que ir sufriendo, tenemos que ir a veces cayendo en el pecado, pero ahí es no quedarnos caídos, sino levantarnos. ¿Para qué? Para seguir adelante. Es ahí el trabajo de verdaderamente querer ser uno en Cristo. Por ahí el grupo regiomontano Gesed tiene ese canto, In persona Christi. Sí, tenemos que hacerlo todo in persona Christi. Pero para eso tenemos que dar esa libertad de espíritu para que Dios actúe en nosotros. Y a veces no es fácil. Hay sacerdotes y eminencias por ahí, biblistas, y uno de ellos, pues lo tenemos aquí, es uno de los, es el mejor biblista del país y uno de los mejores biblistas del mundo. Pero tiene un defecto, ya no celebra misa porque le quita tiempo para sus investigaciones. Entonces es ahí donde podemos ir descubriendo que el sacerdote también necesita de la oración. Tenemos que orar por nuestros sacerdotes. No es fácil y muchas veces estamos ahora sí que como los fariseos, cuando llegan, ay Padre, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y pues muchas veces tenemos que decir pues lo que tienen que hacer, pero pues hay ocasiones que no lo vivimos. Y es ahí donde tenemos que pedir por la santidad de los sacerdotes, para que lo que hagamos, para que lo que decimos también lo hagamos, porque si no podemos caer en ese fariseísmo cuando están ahí en Cafarnaúm precisamente. Y pues las sinagogas tenían una sillita que le llamaban la cátedra de Moisés, donde el doctor de la ley se sentaba a enseñar la ley, las escrituras. Y entonces el Señor dice, en la cátedra de Moisés se han sentado muchos. Hagan lo que les dicen, pero no imiten sus obras. Y aquí es donde tenemos que descubrir cuántas veces podemos nosotros caer, como lo dice una investigación que se hizo en Estados Unidos con los sacerdotes, pero dicen, pues aquí se puede reflejar también en el resto del mundo, como pues los sacerdotes que estuvieron
más hacia el Concilio Vaticano II, ordenados más cerca del Concilio Vaticano II, pues son los más progresistas, son los que más quieren innovar, los que más errores teológicos tienen, los que más caen en el error. ¿Por qué? Porque se dejan llevar más por su intelecto y su pensamiento. Y dice, y las generaciones que se han reordenado recientemente, pues son más tradicionales. Hay quienes he visto que se han ordenado más frecuente o más recientemente, y pues tienen albas que se usan con la sotana, porque se ponen la sotana y encima su alba. Y es ahí donde pues a veces buscan darle toda esa dignidad y pues esos ornamentos pues un poco más adornados. ¿Por qué? Porque pues simplemente podemos ver muchas veces desde los ornamentos para el Señor pues lo más digno. Pero pues a veces ornamentos que pues nada más parece que fue como un joronguito del color litúrgico y sin nada de adornos. Y es precisamente, uno podría decir, pero es sencillito porque lo que importa es la Eucaristía. Pero la pregunta es, ¿realmente importa la Eucaristía o no? ¿Realmente estamos buscando hacer el plan de Dios o no? Algo que meditaba en días pasados, el día 8 de diciembre, la solemnidad de la Inmaculada Concepción, pero también el fin del año de San José, que podríamos pensar, ¿y cuántos pudieron celebrar el año de San José? ¿Y cuántos pues pasó de noche el año de San José? Y es ahí donde pues revisando esas revelaciones y visiones de la beata Ana Catalina Emmerich, si todos aspiráramos a ser como San José, la Iglesia otra cosa sería. ¿Por qué? Porque desde que le anuncia el ángel a María, María no le comenta nada a José, ya estaban desposados, pero todavía no vivían juntos y pues se atraviesan esos 3 meses que María se va hacia las montañas de Judea para estar con su prima Santa Isabel y ayudarla y servirla. Y pues sí, San José llega, está con Zacarías, con María unos días y se regresa a Nazaret. ¿Para qué? Para preparar el hogar. Y pues ya llega y, oh sorpresa, pues ya una pancita de 3 meses de embarazo, pues ya se nota. Y es así como que San José así como que triste. ¿Por qué? Porque él en primer lugar ni quería casarse. Está esa tradición de poner a San José con una vara de nardo. ¿Y es por qué? Porque el sumo sacerdote, cuando María tiene que salir del templo, pues tiene esa revelación de que la vara del tronco de Jesé, pues llama solamente a los hombres solteros de la casa de Belén, de la casa de David. Y pues resulta que nada, ninguna vara floreció. Y así como que este sacerdote, pues ¿por qué? ¿Qué pasó? Vayan a ver todos los registros de los nacidos, y pues faltaba San José. Y pues misma prueba. Y pues había uno que quería también formar parte, un hombre piadoso, pero pues quería que el Mesías naciera en su familia, y pues la varita que ya estaba por florecer. Y San José agarra la vara más seca que puede encontrar. ¿Por qué? Porque él quería permanecer casto. ¿Para qué? Para que el Mesías pudiera tomar su sacrificio para que viniera al mundo. Y pues resulta que la vara seca es la que florece. Y así como que San José se queda, ¿y ahora qué? Y pues bueno, se lleva a María. Cuando regresa de la prima, María viene embarazada y San José, pues con ese dolor, que era su derecho decir, está embarazada y ni siquiera hemos estado un día juntos en la casa. Pero ¿qué es lo que piensa él? No quiere dejar en evidencia a María,
Prefiere él ser el cobarde, el canalla que embarazó a su esposa y la abandonó. Y es cuando el ángel le dice: José, no temas recibir a María en tu casa, porque el niño que está en sus entrañas es el Santo de Israel. Y podríamos decir humanamente, pues fue la peor noticia que le pudieron dar a San José. Digo humanamente, ¿por qué? Porque San José, al conocer quién era el que venía en el vientre de María, empezó a sufrir. Su primer gran sufrimiento, pues ya cuando viene el edicto de César Augusto del empadronamiento, llegan a Belén y José, pues allá está mi familia, alguien me va a dar hospedaje. Y resulta que no. Y la cueva de Belén, y tradicionalmente vemos que va de casa en casa y le dice: no, allá en donde guardan los animales. Pero no, José conocía ese lugar. Y mientras a María la deja descansando, él va a buscar quién le da hospedaje. Al no encontrarlo, dice la beata Ana Catalina Emmerich, se va a una fuente en la plaza a llorar. Porque ¿cómo es posible que el Hijo de Dios no tenga un lugar? Y es cuando se acuerda de esa cueva, cuando sus hermanos le hacían burla porque rezaba mucho, y se iba a esconderse esa cueva, que era donde los pastores guardaban a sus rebaños. Y pues José se va a esa cueva a medio limpiarla. Regresa con María llorando, porque no le puede ofrecer otra cosa. María lo tranquiliza y se van. Cuando llega el momento de dar a luz, San José ni siquiera quiso estar en la misma habitación que María. Ya después de un rato, María llama a José, y José, temeroso, entra y le pone por primera vez a ese niño en sus brazos. Y de ahí en adelante, todo desprecio, todo dolor de Jesús era un dolor de José. Sufrió tanto la persecución de Herodes, sufre tanto el desprecio de los amigos de Jesús, que por eso Dios en su misericordia permitió que antes de que iniciara la vida pública de Jesús, muriera San José. Porque dice la beata Ana Catalina, si hubiera estado en la crucifixión, no se hubiera quedado de brazos cruzados, hubiera sido capaz de ir a descolgar a Jesús de la cruz y crucificarse él mismo. Porque él sabía quién era Jesús. José sabía a quién estaban despreciando. Por eso José muere por misericordia. Y es el patrón de la iglesia. Y la pregunta es, hoy nosotros, ¿cuántas veces podemos despreciar a Jesús? Hoy, ¿cuántas veces nosotros podemos rechazar a Jesús, ofenderlo? Y pues podemos decir, cuando ofendemos a Jesús, ofendemos al Padre, ofendemos a la Virgen María y ofendemos el corazón de San José. Ese corazón que hoy protege a la iglesia. Es el patrono de toda la iglesia. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Vivimos como esos fariseos. Me siento bien porque voy al templo y participo en misa. Me siento bien porque rezo el rosario, pero solamente para callar mi conciencia, porque no lo vivo en mi corazón.
Eso es lo que le ha pasado a la iglesia. Hacemos los actos externos, pero ya no lo vivimos en el corazón. Vivimos nuestra fe de las puertas del templo para adentro, pero no somos capaces de vivir esa fe como la han vivido tantos hombres, tantas mujeres. El día de ayer que fue Nuestra Señora de Guadalupe, qué bonito. Y la gente pues llevando sus florecitas, llevando sus veladoras. Y los niños vestiditos de San Juan Diego. Y las niñas vestiditas de inditas. Qué bonito. Pero lo preocupante es de que solamente es un día al año. Nuestra Madre Santísima que nos ha invitado y su deseo de que le construyeran su casita en donde ella pudiera mostrar su amor, su misericordia, su protección para los que fueran a su casita, pero también para aquellos que le invocaran. Y podemos preguntarnos, ¿la invocamos cuando estamos en peligro, cuando tenemos una dificultad? Sí, qué bien. ¿Y cuando no tenemos nada? Cuando estamos bien, ¿nos acordamos de ella? Cuando estamos en dicha, ¿vivimos realmente el plan de Dios o no? Me ha tocado personas que literalmente, como dice el meme, hola Diosito, soy yo de nuevo. ¿Por qué? Porque nada más cuando tienen una preocupación, cuando dejaron el trabajo y quieren conseguir otro, cuando tienen a un familiar enfermo. Pero de ahí en fuera no son capaces de abrirle el corazón a Dios. No conocemos nuestra fe. Podemos conocer todos los chismes de que si Carmelita Salinas se murió que el viernes pasado y que el día de ayer se murió Vicente Fernández y que le hicieron sus festejos y no sé qué tanto, y que si después de 70 y quién sabe cuántos años el Atlas se coronó campeón, y podemos conocer y sabernos el chisme al derecho y al revés. ¿Y por qué no conocemos nuestra fe? Porque no conocemos lo que nos lleva a la salvación. Eso es lo preocupante. No lo conocemos y muchas veces no nos interesa conocerlo. Para el año 92 se publicó el Catecismo de la Iglesia Católica y podríamos preguntarnos, ¿y cuántos lo hemos leído? Y si no completo, por lo menos cuántos hemos consultado aquellos temas álgidos. No, ¿para qué? Vino el Papa Benedicto XVI y dijo, bueno, vamos a hacerlo para hacerlo más breve, pues hacemos un compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Los temas más importantes. ¿Y cuántos lo hemos consultado? El último trabajo del Papa Benedicto XVI, aunque ya no firmado por él, el Catecismo de la Iglesia Católica para jóvenes. Ya está más simplificado, ya están los temas concretos. Pero ¿cuántos lo hemos consultado? Nadie. ¿Por qué? Porque no nos interesa. Pero si queremos llegar a la patria celestial con Diosito, así no vamos a llegar. Así vamos caminando derechito, pero al infierno. Ay, Padre, pero es que yo vengo a misa, sí, pero también el Señor dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ay, Padre, pero yo rezo el rosario.
y cuándo has vivido lo que nos enseña el rosario. No por nuestra cara bonita tenemos la salvación. No porque hayamos sido bautizados tenemos la salvación. Tenemos que esforzarnos. El reino de los cielos es de los esforzados y solamente lo consiguen los que dejan atrás todos los apegos mundanos para vivir solamente por el Señor. Es ahí, no hay otro camino, no hay otra forma. Por eso, a veces podemos preguntarnos, Padre, ¿y por qué ya no hay tantos sacerdotes? Y podemos decir, y ya no hay tantas religiosas, ya no hay tantos matrimonios, porque hemos fallado. ¿En dónde estuvo el fallo? Segunda Guerra Mundial. Se trastornó el plan de Dios, porque las mujeres tuvieron que salir a trabajar porque los hombres estaban en la guerra. Ay, Padre, pero en México no había guerra, no, pero se fueron de mojados, o más bien, no de mojados porque ahí pasaron legalmente el programa Bracero, y no bracero de anafre, sino bracero de brazo, de echar el brazo a Estados Unidos, que se había quedado sin hombres para trabajar. ¿Y cuántos se fueron a Estados Unidos y ya no regresaron a sus casas? Y abandonaron a la familia, y entonces la mujer tuvo que salir a trabajar. Y luego de ahí se aprovechó y la liberación femenina. No, ¿por qué no tienes que trabajar? Tú ve y trabaja, tú ve y sal adelante. No necesitas al hombre. Y ahora se llama feminismo y es muy radical y violento. ¿Cuántas veces podemos preguntarnos por la familia? Pero viendo las familias, el niño está delatoso, primero te doy el celular y luego veo qué estás viendo. En días, ya tiene como unos meses, me escandalicé. Los niños no necesitan entrar a las páginas pornográficas para ver pornografía, las redes sociales te lo ofrecen. Y uno le puede decir, a ver, hijo, ¿qué estás haciendo? Estoy en el Twitter, estoy en el Facebook, estoy en el Instagram. De hecho, esta red social, y dicho por un analista de tecnología, que decía, el TikTok se ha convertido en el table dance más grande del mundo. Porque bailan sensualmente y con poca ropa. Y no tienes que pagar nada. Y es lo que va pasando. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de Dios. Porque ya Dios no es lo principal en mi vida. No hace ni 100 años, faltan 2 para que haya empezado oficialmente la persecución cristera. Más bien 4 años, 1926-1929, lo más grande, pero la guerra cristera oficialmente terminó hasta 1992, cuando se le dio derechos a la iglesia, aunque ahora el gobierno actual le quiere quitar esos derechos a la iglesia. Y como dijo un sacerdote, hace 100 años fue la persecución de la iglesia. Y como están ahora las cosas, lo único que les puedo decir es, viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Eso fue lo que dijo el Padre en una reunión. Y no estamos lejos de eso. Y yo preguntaría, y hoy si se cerraran los templos, si se prohibiera el culto nuevamente, ¿cuántos saldrían a defender su fe? ¿O cuántos dirían, ay, qué bueno, ya no tengo que ir a misa? ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios.
Nuestros padres no nos lo han enseñado como se comprometieron el día de nuestro bautismo. Y nuestros padrinos de bautismo, pues yo creo que están más perdidos que el hijo de la Llorona, porque hay muchos que ya no tenemos contacto con ellos. Y la pregunta es, ¿y entonces qué tenemos que hacer? Sanar eso. Hoy tenemos que aprender a conocer a Dios. Hoy tenemos que aprender a vivir esa entrega nuevamente. Queremos sacerdotes santos. Pidamos primeramente por matrimonios santos. Porque como decía Padre Rayito, las vocaciones no se dan así como de la nada, no. Tienen que irse formando desde el seno materno. El día de la ordenación diaconal, sí creo que fue la diaconal, fue cuando el obispo emérito Rafael Romo decía a la prensa: las vocaciones los sacerdotes no nacen 5 minutos antes de su ordenación en la sacristía. Nacen de familias que les enseñan el amor de Dios. Y hoy es necesario que volvamos a eso. Hoy ya no quieren casarse los jóvenes. Hoy ya no quieren vivir esa entrega, que es nada más durante la vida. Ahora, esa entrega que es por toda la eternidad, mucho menos. Oremos por nuestros sacerdotes, para que se encuentren con aquel sacerdote eterno que los llamó, que los consagró, porque no es por nosotros mismos, sino es por Jesucristo. No es por los méritos de cada uno de nosotros, sino es por la misericordia de Dios. Y es ahí donde ahora nosotros tenemos que luchar por vivir cada uno el plan de Dios desde nuestra vocación, desde el ser un matrimonio santo, ser religiosos o religiosas santas, ser sacerdotes santos, porque hoy es tiempo de que nos formemos en la fe y defendamos nuestra fe, más que con palabras, con nuestros actos, más que con discursos, con nuestra oración, más que siendo un centro de atención en el encuentro con el único que tiene la vida eterna, el único que tiene la salvación eterna, y que esté escondido en un pedacito de pan. Luchemos, oremos en este día y también encomendemos a Padre Rayito para que siga en esta perseverancia final, y por cada uno de nosotros, para que lleguemos a ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo en la casa del Padre. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.